Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Compartiendo también notitas bonitas, bueno, les comento, esta es una nota especial de Miriam Salas que me dice que en la ciudad de Toluca tienen este banner hecho con mucho amor de parte de ARMY para festejar a Jimin, y con esto vamos a dar inicio a nuestro video. Así que ahora sí, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. El día de hoy vamos a tener noticias de Jimin, también de Jungkook. También les voy a comentar cómo va nuestro proyecto Jikook de esta semana. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con estas hermosas imágenes de Jimin? Hay que empezar a votar, ya viene todo este ciclo de votaciones que siempre es tan importante a final de año. Y pues como es nuestro nuevo dicho, con Jimin hasta el final. Y ahora sí, vamos a dar una vuelta rápidamente por lo que sería nuestra cuenta de ex Twitter. Recuerden que pueden encontrarme como @boyswelove2023. Ahora hablamos de todos estos proyectos de fans que ya están prácticamente comenzando en Corea, unos ya están en marcha, y recordarán que les había mostrado el diseño de este proyecto en específico que hace la fanbase de China, generalmente se hace en Corea, donde tenemos estos pues sitios maravillosos para irnos a sacar fotografías con estos preciosísimos inflables de Jimin. Bueno, pues ya está listo el de este año, va a venir acompañado curiosamente del inflable del año pasado. Ahorita vamos a hablar más a detalle de esto, sobre todo vamos a ver algunos de los diseños que se han empleado en años anteriores, pero lo importante es que ustedes sepan que sí, esto ya está listo, no es nada barato hacer algo como esto, la verdad es que es precioso poder dar estas notas. Y ahora vamos a hablar acerca del Billboard Hot 100 y el milagro de Jimin en su semana número 11, puede retomar 4 lugares, se había estado manteniendo muy estable durante las últimas 3 semanas en el sitio número 30, pero logra posicionarse mejor esta semana en el lugar número 26. Han sido 11 semanas, como ustedes verán, mucho de subidas y bajadas y bajadas y subidas, pero ahora sí notamos algo más de estabilidad. Hay que ver que su mejor semana fue la segunda, donde llegó hasta el sitio número 12, pero lo interesante es que en estas 11 semanas se ha mantenido, y eso me da mucha alegría porque en algún punto en la sexta semana llegamos al lugar número 38, de ahí se recuperaron 10 sitios prácticamente para la semana número 7, luego tuvimos, como les decía, 3 semanas de mucha estabilidad y ahora volvemos a recuperar lugares, así que estas son buenas noticias porque Jimin sigue estando muy pero muy presente. Who de Jimin ahora se ubica entre los 7 primeros en las predicciones de las canciones más vendidas de este año para los Billboard Music Awards 2024. Esto podría conseguirle nominaciones a Jimin fuera de la categoría del K-pop. Ahora se viene lo que tiene que ver directamente con la época donde vamos a empezar a votar, a participar para que ellos puedan empezar pues a llevarse reconocimientos, así que estas son excelentes noticias. Ahora sí, vamos a hablar de los inflables. Recuerdan de estos proyectos que aquí tenemos las versiones desde el 2019, luego nos saltamos el 2020, pero tenemos 2021, 2022, ese proyecto de Jimin con la mamilita, como me acuerdo porque fue el primer año en el que yo estuve, 2023 el año pasado, y ya tenemos lo que es el nuevo diseño para este año, pero me encanta poder mostrarles esto porque es completa y totalmente un proyecto muy bonito. Como les decía, hacer esta clase de cosas sinceramente es muy caro, entonces poder ver que las fans le siguen invirtiendo, le siguen poniendo todo su cariño. Esperemos que Jimin pueda ver esto o se entere de alguna manera de todo este esfuerzo tan hermoso que están haciendo para él. Hablando acerca de esto, nos vemos mañana, y aquí ya está lo que les decía, la dirección del sitio donde va a estar ya los inflables. Vean todo lo bonito que está puesto ya todo. Este Jimincito aquí chiquito precioso, todo el banner también está espectacular, o sea, hay que reconocérselos, qué barbaridad, y las galletitas también son puro amor. Recuerdan que hemos estado viendo mucho estos proyectos también de estas galletas tan artísticas y tan hermosas. Bueno, pues aquí las tenemos de regreso, y esto es para la inauguración prácticamente, ahí la tenemos ya, de lo que serían los inflables de Jimin para sacarse fotos este año. ¡Oh, qué bonito! Se ve precioso este proyecto. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver a esta artista
que de hecho la estoy empezando a seguir, es una artista nueva. Este arte Jikook es una completa monada. Quiero mostrárselos haciéndolo así grandote, porque me recuerda mucho, por supuesto, a Are You Sure, pero tenemos esta versión hada de los dos. Podemos ver a Jimin durmiendo mientras que Jungkook está preparando el desayuno. Se me hizo una cosa preciosa, porque además, si nos fijamos, están viviendo dentro de una flor. Artemisa, qué talento, qué belleza y qué manera de hacer arte petit tan espectacular. Se me hizo preciosísimo y por eso se los quería mostrar, porque esta artista es nueva. Les recomiendo que me sigan en Domina y su Imperio Romano para que tengan acceso a todo este arte y también estos pequeños videos. Este momento que es tan tierno entre Jungkook y, en el caso de Yoongi, sí, recordamos esta escena muy vívidamente. ¿Y cómo llega esta versión súper chiquita a ver a Yoongi y a decirle que lo está buscando Nam? Se ha visto este bello anuncio exhibido desde el Kabukicho Vision en Tokio como parte del proyecto Jimin Tokyo Takeover preparado por las fans japonesas. Volvemos a tener todos estos momentos muy amorosos de parte de las fans. Podemos ver todos estos proyectos, sobre todo en Asia. Creo que son muy impresionantes. Ya veíamos lo que son capaces de hacer las fanbase de China. Ahora tenemos aquí a la fanbase japonesa. Como cada una tiene sus particularidades, ¿no? De repente unas son muy tecnológicas, las otras son muy artísticas, pero todas, eso sí, le ponen mucho amor a lo que están haciendo por Jimin. Ahora, ya estamos en la cuarta semana, recordarán, desde el estreno del documental de I'm Still, y ya viene lo que sería nuestro último bonus track, por así decirlo. Si ustedes tienen el código, recuerden que al leerlo, al utilizar el código QR, les va a llevar a esta nueva escena dedicada a Jungkook. Recordarles que ya solo nos quedan 5 días para el cumpleaños de Jimin y pues invitarles una vez más a que si ustedes van a tener alguna celebración especial para él, por favor la compartan conmigo. Les voy a dejar aquí en pantalla mi correo electrónico para que si ustedes van a hacer algo especial, un pastel o tartita o galletas, o van a decorar su casa de alguna manera, por favor mándenme fotos para que podamos hacer un video dedicado a todas las celebraciones que nosotros como comunidad aquí le dedicamos a Jimin. Así que bueno, con ese aviso especial, básicamente vamos a seguir viendo más información relativa a lo que es este evento de Jimin y las precauciones que se deben de utilizar. Aquí ya nos están avisando dónde va a ser, que solo los visitantes presenciales pueden comprar en la tienda de la sala de exposiciones. También ya tenemos lo que es en general la merch. Recordarán que ya habíamos visto esa chamarra de mezclilla, que de hecho trae unas frases muy lindas que tienen que ver todo con el concepto de Face. Bueno, pues ahora también ya sabemos que vienen las fotografías, por supuesto, póster set, stand de acrílico, tenemos aretes, también tenemos lo que sería una cobija, el llavero de micrófono, lo que platicábamos de la chamarra, el collar, también tenemos este photo keyring, un llaverito con una foto, está súper hermoso, el film photo set y photocard set. O sea, tenemos muchas cosas que van a estar a la venta, pero como decíamos, pues solo las personas que van a tener acceso a la exhibición van a poder comprar. Ahora, Nicole nos informa también que Jungkook y Jimin están nominados en la categoría de Best K-Pop en los premios MTV Euro Music Awards 2024. Esto va a estar interesante porque pues ahora sí que la votación, creo que muchas vamos a estar así como que, ¿ahora por quién voto? Esto se va a llevar a cabo el 10 de noviembre en Manchester, en Reino Unido, así que va a estar realmente complicado. Creo que hay que darles amor a los dos deben de tener una oportunidad y pues vamos a ver después de todo quién logra más votos, porque de eso se trata todo, pero siempre recordar que esto lo hacemos con mucho amor y con mucho respeto hacia los chicos. Esto se me hizo una cosa angelical y hermosa y con esto me voy a despedir por el día de hoy. Recordarán esa pelea bajo la lluvia tan hablada del Jikook. Bueno, pues aquí la tenemos una vez más ilustrada en esta pequeña animación que también ya van a encontrar disponible en la página de Facebook de Domina y su Imperio Romano. Les recuerdo que también pueden visitar, ya que andan por Facebook, la página de BTS Ship Idol. Voy a estar subiendo muchísimo material esta semana en mi proyecto Jikook. También les hago el anuncio oficial que ayer ya empecé a subir material a lo que es nuestra comunidad de Telegram. Pueden buscarnos también como BTS Ship Idol. Les recuerdo que la naturaleza del material que estuve subiendo
ayer en la comunidad de Telegram, sí está pensada más para personas mayores de edad que tienen un gusto un poco más por el arte, sí, del Jikook, pero más subido de tono. De repente es un arte mucho más sensual, entonces algunas imágenes pues a lo mejor les pueden de repente choquear un poquito, pero aunque sepan que todo pues se va coleccionando con mucho amor y cariño, que vamos apreciando las diferentes técnicas de arte y pues todo ese cariño que las fans también le ponen al Jikook. Así que pues con eso en mente es que agradezco a todos los miembros del canal que siempre están aquí conmigo, a todos los que están aterrizando este canal también, muchísimas gracias. Ahora sí que los insto a que se unan a nuestra comunidad, suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y pues también compartan este video, dejen sus comentarios. Y ahora sí, me despido por el día de hoy, pero no sin antes decirles que los quiero muchísimo, que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en mi próximo video.